La historia comienza con un chico en un lugar nada agradable. Una vez más, encontró el lugar extremadamente melancólico, flotando solo en una isla rodeada de humo con varias ruinas. Colgando era como si la vida nunca hubiera tocado ni puesto un pie allí, hasta que vio algo a lo lejos que parecía un humano. Y ese humano le llamó, diciendo que lo esperaría en el borde del abismo. Entonces el chico despertó en su cama sudando, recordando que había tenido ese extraño sueño. Otra vez lo llamaron, era Salvador Moreno, y le dijeron que llegaba tarde otra vez. Salvador Moreno pensó que conocía a ese hombre del sueño y que había mencionado el abismo, y se preguntó si quizás había estado estudiando demasiado en los últimos días, preguntándose si todo era solo estrés. Su padre le preguntó si se había quedado dormido otra vez, y Salvador Moreno respondió pidiendo que no lo trataran como a un niño, ya que tenía 15 años. Pero su padre comentó que no sería un hombre de verdad hasta que tuviera un cuerpo musculoso como el suyo. Salvador Moreno ignoró el comentario y solo tomó su enjuague bucal. Pensó que si no viviera en un apartamento tan pequeño, no tendría que ver a su padre desnudo todos los días. Su padre respondió diciendo que cuando se hicieran ricos, vivirían en una casa más grande y entonces él y Ricardo Cano tendrían habitaciones separadas. Salvador Moreno recordó que esa promesa llevaba 5 años y su padre comentó que la vida se había vuelto mucho más fácil desde que Ricardo Cano entró al ejército. Salvador Moreno pensó que habían pasado 3 años desde que su hermano se fue, y él mismo planeaba enlistarse en el futuro. Sabía que cuando ese día llegara, tendría que despedirse de su vida relativamente tranquila, de su padre, que siempre hacía bromas, y de su madre, que aunque era un poco estricta, amaba a su familia más que a nada. Se sentía cómodo con su familia, y pensó que podría vivir así para siempre. Pero de repente todos sintieron un temblor. Pensaron que era un terremoto, y Salvador Moreno sintió que esa vida pacífica estaba a punto de terminar. Lo que no esperaba era que fuera así. Apareció una torre gigantesca, y pensó que tenía que ser una broma en ese momento. Nadie sabía qué era, pero la aparición de esa torre sola fue suficiente para cambiar la historia humana para siempre. Salvador Moreno sabía que esa torre tenía alguna conexión con sus sueños. Luego, la familia llamó a Ricardo Cano, que todavía estaba en el ejército. Él dijo que todo estaba bien y que solo seguiría las instrucciones de sus superiores, prometiendo que volvería a casa pronto. Pero su voz sonaba débil, y esa misma noche perdieron contacto con Ricardo Cano. Las noticias decían que nadie estaría en peligro si se quedaban dentro de casa, pero todo el mundo empezaba a entrar en pánico. Ya habían aparecido un total de 20 torres. No pasó mucho tiempo para que las transmisiones de televisión y radio también se detuvieran. Simplemente la información dejó de transmitirse y todos comenzaron a evacuar a los refugios. La madre de Salvador Moreno dejó una carta para Ricardo Cano diciendo que debía ir directamente al refugio. En el camino todo lo que veían parecía ser una pista de lo que estaba a punto de suceder. Soldados pasaban en sus vehículos con expresiones de desesperación en sus rostros, y los autos estaban cubiertos de marcas de garras. El padre de Salvador Moreno se preguntaba qué estaba pasando. Un gimnasio fue usado como refugio temporal, y dado el tamaño del lugar pudieron acomodar a todos los refugiados. Pero nadie decía una palabra, era como si todos esperaran morir. Incluso en ese silencio, todavía había quienes causaban problemas, personas que siempre sentían la necesidad de llamar la atención. Un hombre adulto apartó a un niño y le preguntó si le había robado su pan. El niño respondió que no había robado nada. Dijo que a todos les dieron uno, y señaló el bolsillo del hombre donde había un papel. El adulto ya había comido el suyo. Entonces el hombre empezó a golpear al niño, y nadie hizo nada. Después de quitarle su pan, comentó que probablemente ya estaba lleno y no debería tener hambre, así que se quedaría con ese pan para él, diciendo que solo era cuestión de pasar unos días sin comer, no era como si fuera a morir. Fue en ese momento que apareció el padre de Salvador Moreno y le preguntó si tenía idea de la situación en la que estaba, pero el hombre le dijo que se metiera en sus asuntos. Aún así, el padre de Salvador Moreno exigió que devolviera el pan. Cuando el hombre intentó lanzar un puñetazo, recibió una patada directa que lo hizo caer al suelo completamente derrotado. Entonces el padre de Salvador Moreno calmadamente le devolvió el pan al niño, y cuando el hombre se atrevió a decir algo, solo recibió una mirada firme y se fue diciendo que lo recordaría. Por supuesto, Salvador Moreno y su madre estaban preocupados, pero su padre dijo que vigilaría al hombre. Salvador Moreno pensó que incluso en la muerte no olvidaría a ese tipo, porque ese era Casimiro Aguilar, el mismo que amaba aprovecharse de los demás, y que lo había perseguido durante mucho tiempo en la escuela, hasta que de repente apareció un soldado con un mensaje de emergencia, advirtiendo a todos que salieran de ese refugio inmediatamente y se subieran a los camiones militares. La gente quedó impactada por la noticia, pero el soldado explicó que la razón era confidencial.
Un empresario comenzó a quejarse diciendo que era absurdo ser sacados de sus casas enviados a ese refugio y ahora reubicados de nuevo sin explicación, además de que estaban obligados a obedecer sin saber a dónde iban, a pesar de que pagaban impuestos y los sueldos de los soldados. En ese momento un sonido muy fuerte resonó afuera, y el soldado gritó para que todos corrieran porque ya estaban ahí. Salvador Moreno les dijo a sus padres que corrieran tan rápido como pudieran porque sentía que algo muy malo estaba a punto de pasar. El soldado se paró sosteniendo la puerta y ordenó a todos salir inmediatamente, pero lo que emergió cuando la abrió fueron monstruos sedientos de sangre. Salvador Moreno no podía entender qué estaba pasando, como todos los demás entró en pánico. Sus padres ya corrían adelante, así que él trató de alcanzarlos lo más rápido posible, pero cuando se acercaban a los camiones, estos comenzaron a llenarse. Cuando el padre de Salvador Moreno intentó jalarlo, la gente lo empujó diciendo que el camión ya estaba lleno. Él entendió que tendría que encontrar otro vehículo por su cuenta. Corrió entre los grupos desesperados hasta que encontró el último camión todavía abierto. Cuando trató de subir, alguien extendió la mano para ayudarlo. Salvador Moreno le agradeció, pero no recibió respuesta, y entonces se dio cuenta de quién era. Era Casimiro Aguilar. Y Salvador Moreno pensó que de todas las personas en el mundo, ¿por qué justo ese tipo Casimiro Aguilar preguntó por qué no había muerto él en lugar de su padre? Y luego lo empujó fuera del camión. Salvador Moreno cayó al suelo y terminó siendo pisoteado por las otras personas que intentaban sobrevivir a toda costa. Salvador Moreno pensó que no podía morir todavía. Mentalmente pidió ayuda a cualquier persona o fuerza que pudiera salvarlo. Entonces vio la imagen de un hombre en el fondo, el mismo que había aparecido en sus sueños. El hombre repitió que lo estaría esperando al borde del abismo y Salvador Moreno abrió los ojos de nuevo. Ya no estaba siendo pisoteado por nadie. Ahora estaba en un lugar completamente diferente, pero casi le golpea un arma de piedra que pasó cerca de su cabeza. Era un goblin que había lanzado la piedra. Salvador Moreno se levantó asustado y salió corriendo tratando de averiguar si realmente era un monstruo. Pensó en su padre, su madre y todos los que había dejado atrás, preguntándose dónde estaba la gente, si habían muerto y si ese lugar era el mismo infierno. El goblin siguió atacando y lanzó más piedras. Una de ellas golpeó el hombro de Salvador Moreno, quien sintió el dolor y se desesperó cuando se dio cuenta de que el monstruo no tenía intención de rendirse. El goblin estaba sediento de sangre. Salvador Moreno se preguntó qué estaba pasando exactamente con su vida, ya que de repente había aparecido una torre gigante, luego había sido traicionado por Casimiro Aguilar, conoció a ese misterioso anciano en sus sueños, y ahora era perseguido por un goblin asesino. Pensando que todos estaban malditos, decidió contraatacar, recogió una piedra y atacó al goblin. Tras una intensa lucha, logró matarlo. Mirando de cerca el cuerpo Salvador Moreno, se dio cuenta de que el monstruo parecía salido de un juego. Comenzó a imaginar qué vendría después. Pensó en cuadros de texto, cofres con objetos, hasta que vio emerger una especie de cristal del pecho del goblin. El cristal brillaba con una luz mágica y flotó directamente hacia el pecho de Salvador Moreno. Cuando lo tocó el cristal entró en su cuerpo sin causar ningún dolor. En el lapso de una hora, la herida en su hombro se había curado completamente. Salvador Moreno notó que se sentía más fuerte. Pensó que quizás había subido de nivel, como en los juegos después de derrotar a un enemigo. Se preguntó cuántas otras cosas misteriosas habría en ese lugar. Tomó el arma del goblin y decidió encontrar un lugar seguro para protegerse. Luego, tras explorar un rato, se dio cuenta de que había dado toda la vuelta y no encontró nuevos caminos ni monstruos. Empezó a sospechar que su única opción era bajar por las escaleras flotantes que tenía adelante, que estaban en medio de una isla envuelta en humo. Pensó que era peligroso, pero bajó con cautela. Pensó que en los juegos siempre aparece un enemigo para empujar al jugador por las escaleras y se preguntó si allí habría una segunda oportunidad, como un respawn. Probablemente no. Finalmente encontró una entrada que parecía conducir a una mazmorra. Era un lugar oscuro y cavernoso iluminado solo por antorchas. Mientras examinaba una piedra con inscripciones, vio que los símbolos flotaban en su mente y aunque nunca había estudiado el idioma, el significado era claro. Las palabras decían que los fragmentos pertenecían a sus portadores y que al reunirlos todos ganaría el derecho a salir del abismo. Salvador Moreno concluyó que efectivamente estaba dentro del abismo. Si lograba recolectar todos los fragmentos, podría salir. Esto lo motivó aún más. Pensándolo bien, se dio cuenta de que el monstruo al que se enfrentaba quizá ni siquiera era tan fuerte, así que empujó con fuerza las grandes puertas frente a él. Descubrió que la primera capa del abismo tenía unos 900 metros cuadrados y solo un monstruo.
La segunda capa era más pequeña, con 100 metros cuadrados, pero 2 monstruos. La tercera era más grande, con 3.600 metros cuadrados y 3 monstruos. Enfrentó lobos, serpientes y otras criaturas mientras avanzaba por los diferentes pisos del abismo. Concluyó que los fragmentos eran esos cristales encontrados dentro de los monstruos, y que eran la clave para pasar a la siguiente capa. También se dio cuenta de que mientras mayor era el número de la capa, más poderosos se volvían los monstruos, y más difícil era obtener los fragmentos. Con cada nueva área, el tamaño se duplicaba y también el número de enemigos, pero al mismo tiempo, Salvador Moreno también se hacía más fuerte y más fuerte. Pasó mucho tiempo adentro con Salvador Moreno, derrotando una criatura tras otra, pasando por capas cada vez más grandes, viendo aumentar la variedad de monstruos y matándolos a todos sin dudar. Cuando llegó al piso 12, encontró exactamente los mismos monstruos que habían atacado el refugio ese día, pero ahora no representaban ninguna amenaza para él. Salvador Moreno los eliminó con facilidad, como si fueran solo sombras del pasado. Sus sentidos estaban agudizados. Su cuerpo reaccionaba por instinto, y ya se movía con la precisión de un guerrero experimentado. En la capa 13 enfrentó 4.096 monstruos. En la 14, este número aumentó exponencialmente a 16.384. Cuando Yolanda Solís llegó a la capa 21, el número total de enemigos era 1.485.760 y cuando llegó a la capa 30, el número ya era 500 millones. Encontrar los fragmentos era como buscar una aguja en un pajar. En algunos casos sabía qué monstruo tenía la llave, pero estaba rodeado de otros aún más peligrosos. Algunos estaban escondidos en cuevas diminutas. Otros protegían los fragmentos dentro de cuerpos casi indestructibles. Aún así, Salvador Moreno siguió enfrentándolos a todos. Cada criatura, cada obstáculo, lo superó con brutalidad y frialdad. Continuó hasta llegar a la capa 42. El número de monstruos en ese nivel era 2.199.923.255.552, todos listos para matarlo sin piedad. Pero Salvador Moreno pensó que eso era exactamente lo que quería. Ni siquiera sabía qué año era ya. Había perdido la noción del tiempo hace mucho en ese lugar donde solo había muerte y masacre. Al tomar el hacha del cadáver de una de las criaturas, sintió una presencia acercándose por detrás y en un movimiento rápido, mató a otro como si nada. Arrancó la cabeza del monstruo de su espalda y se preguntó cuántos quedaban. Se acercó a la pared y marcó un enemigo más en su conteo. Se preguntó si finalmente había encontrado la llave de ese piso, pensó que ya era hora, pero antes de poder confirmarlo, emergió de las sombras un ciempiés gigantesco y destruyó el monolito donde había hecho sus marcas. La criatura avanzó con furia y Salvador Moreno solo pensó que era una entrada digna. Preguntándose si finalmente había encontrado el portador de la llave, esquivó con tanta velocidad que ni siquiera el ciempiés pudo seguirle el ritmo. Entonces se dio cuenta de que no importaba cuán fuertes fueran los monstruos, todos morían de la misma manera. Incluso aquellos que se consideraban los más poderosos perecían de un solo golpe. Para él, el poder había perdido todo significado. Se preguntó dónde diablos estaba la llave de ese piso, ya que no tenía paciencia para seguir vagando. Pensó que ya había tenido suficiente de la situación. Fue entonces cuando se reveló la explicación de lo que realmente había pasado en el mundo. En el siglo XX, 20 torres surgieron por todo el planeta antes de que la humanidad entendiera qué eran esas estructuras. Los monstruos comenzaron a emerger de dentro de ellos, invadiendo y masacrando personas en cada continente. Ese día se conoció como el Día del Juicio y los pocos sobrevivientes restantes despertaron habilidades desconocidas. Obteniendo acceso a un sistema misterioso, los despertados se convirtieron en luchadores con suficiente poder para enfrentar a los monstruos y cambiar el curso de la historia. La sociedad humana había sido reconstruida con mucho esfuerzo, y los cazadores habían creado gremios para enfrentar las torres, proteger lo que quedaba del mundo. Mientras tanto, Salvador Moreno continuaba en el abismo persiguiendo a otro monstruo más, tratando de analizar el estado de esa maldita criatura. Pero de repente escuchó una voz que decía que alguien acababa de usar un pergamino de transferencia avanzada y que debían detener esa invocación inmediatamente. Salvador Moreno estaba sorprendido al darse cuenta de que escuchaba una voz humana y se preguntó si esa era una posible salida. Sin pensarlo, 2 veces saltó hacia el portal de donde provenía la voz, pero el sistema le advirtió que el abismo no podía transferir a 2 seres vivos al mismo tiempo. Aún así, Salvador Moreno pensó que nada ni nadie se interpondría en su camino. Mientras tanto, en una ciudad en la Tierra, una chica corría desesperadamente de algo. Su nombre era Yolanda Solís, y estaba despierta en nivel 19. Sabía que tenía que deshacerse de eso rápido.
pero fue tomada por sorpresa cuando sus pies fueron atados por raíces y fue arrojada al suelo. Pensó que estaba a punto de morir y maldijo la situación, pero descubrió que la persona que la atacaba no era un monstruo, sino otra despertada. Era una druida llamada Aida, que había aparecido para robar un objeto que Yolanda Solís llevaba: el pergamino de transferencia avanzada. Decían que un pergamino de nivel 60 nunca debería estar en manos de alguien de su nivel. Decían que no tenía derecho a llevar algo tan valioso. Jorge Soto exigió que entregara el pergamino inmediatamente. Yolanda Solís argumentó que los despertados no podían pelear entre ellos, porque eso violaba las reglas, pero Santiago Torres, un bárbaro de nivel 38, respondió que él mismo hacía las reglas y apuntó su espada hacia ella. Jorge Soto insistió en que entregara el pergamino y prometió que si cooperaba, saldría de ahí ilesa. Pero Yolanda Solís le advirtió que no era buena idea acercarse. Otro despertado se dio cuenta de que ella se preparaba para usar una invocación forzada. Cuando Jorge Soto intentó atacarla para detenerla, ella logró activar el pergamino y se teletransportó por un instante, escapando del golpe. Sabiendo que probablemente moriría, de todos modos Yolanda Solís decidió que se llevaría a alguien con ella. Usó la invocación forzada, aunque era consciente de que nadie había logrado controlar un monstruo de un nivel tan alto. Todos intentaron detenerla, pero ya era demasiado tarde. La energía mágica había sido activada y Santiago Torres sintió de inmediato que esto no era normal. Corrientes comenzaron a descender del cielo, acompañadas de relámpagos, hasta que apareció una criatura. La invocación parecía haber fallado cuando lo que apareció fue solo un cerebro flotante de nivel 3. Todos pensaron que era ridículo, dijeron que era una broma, que la criatura no podría protegerla, y se burlaron de la situación, considerando inútil el esfuerzo de Yolanda Solís, pero entonces algo estalló desde dentro del cerebro, desgarrándolo de adentro hacia afuera. Apareció una figura humanoide rodeada de energía intensa. Cuando Yolanda Solís preguntó quién era Salvador Moreno, respondió que finalmente había logrado salir de ese maldito lugar, y ahora era libre. Santiago Torres sintió su cuerpo temblar, solo con escuchar la risa de esa criatura. Todos a su alrededor sentían la presión mágica que emanaba de él. Salvador Moreno se acercó a la primera persona que vio, que fue Aida, y la miró con una mirada mortal. Quería saber si ese lugar realmente era el planeta Tierra. Aida confirmó que sí lo era. Entonces Salvador Moreno, aún incrédulo, dijo que finalmente había regresado, pero quería saber quiénes eran esas personas, y preguntó si estaban disfrazados o participando en un grupo de RPG. Todos los miembros del gremio avanzaron contra Salvador Moreno, diciendo que no debía subestimar la fuerza del gremio Rugido del Tigre, pero en el momento en que sus ataques golpearon su cuerpo, las armas se hicieron pedazos al instante. Salvador Moreno ni siquiera se movió. El impacto no le afectó en lo más mínimo. Jorge Soto, observando, llamó monstruo a Salvador Moreno, y fue precisamente esa palabra la que despertó el instinto de combate que había sido refinado dentro del abismo. Sin dudarlo, Salvador Moreno agarró a Santiago Torres del cuello con una mano y exigió que mostrara su número. Jorge Soto, apenas pudiendo respirar, trató de entender de qué estaba hablando. Entonces, Salvador Moreno soltó a Santiago Torres, quien cayó casi muerto al suelo. El impacto había sido tan intenso que se había orinado en los pantalones. Salvador Moreno simplemente ordenó que todos se fueran de inmediato. Santiago Torres se tambaleó para ponerse de pie y salió corriendo con los otros miembros del gremio, diciendo que recordaría ese día. Yolanda Solís, por otro lado, seguía parada en el mismo lugar, completamente en shock. Miró las profundas cicatrices por todo el cuerpo de Salvador Moreno y sintió una extraña presión a su alrededor. Pensó que ese poder era demasiado anormal y se preguntó si podría ser algún tipo de criatura invocada directamente desde el abismo, pero al mismo tiempo todo en él parecía humano. Salvador Moreno preguntó, ¿cuántos años habían pasado desde que aparecieron las torres? Yolanda Solís respondió que habían sido 5 años. Él entonces confirmó que el lugar era efectivamente la Tierra y quiso saber qué era ese pergamino que había mencionado antes, además de preguntar por qué ella estaba vestida así. Yolanda Solís explicó que tan pronto como aparecieron las torres, los humanos despertaron un sistema que les otorgaba poderes, equipamiento y acceso a habilidades. Como resultado, los monstruos quedaron libres para deambular por la Tierra. La mayoría de las ciudades fueron destruidas, y la ciudad S había sido atacada por una invasión de nivel S. Salvador Moreno escuchó esto y se preguntó si la ciudad S no era exactamente el lugar donde había nacido, así que quiso saber cuál era la situación actual. Yolanda Solís le dijo que la ciudad había sido completamente destruida, pero que personas extremadamente poderosas habían sido enviadas para intentar derrotar a los monstruos que habían tomado el control del lugar. Salvador Moreno preguntó cómo llegar desde ese punto. Yolanda Solís señaló en la dirección correcta y él salió disparado como un rayo. Ella quedó paralizada por unos segundos,
preguntándose si realmente se había ido solo y de dónde habría salido ese hombre misterioso. Sintió que tenía que contarle a su hermana de inmediato. Mientras tanto, los miembros del gremio Rugido del Tigre seguían huyendo, desesperados, cargando con gran dificultad a su líder herido, pero Salvador Moreno apareció ante ellos una vez más. Ahora, con la capucha cubriéndole el rostro, dijo que podía sentir su presencia claramente, y les dio 3 segundos para revelar dónde estaba. Nadie respondió a tiempo. El límite de tiempo se acabó, y con un solo golpe Salvador Moreno eliminó a todos los miembros del gremio sin ningún esfuerzo. En el edificio principal de la sede del gremio Rugido del Tigre, una mujer informó que no había recibido señal ni mensaje de regreso del grupo de Toshida. Además, se desconocía el paradero del pergamino de transferencia. El hombre que recibía la información maldijo el fracaso del grupo, diciendo que eran basura, y se preguntó cómo no habían logrado lidiar ni siquiera con una chica de nivel 19. Rich Mukai, el sacerdote de la tormenta, se irritó al escuchar que no habían podido con una persona de nivel 19. El mensajero reportó que las señales del grupo desaparecieron todas de repente, y Rick entendió de inmediato lo que eso significaba. Concluyó que todos habían sido asesinados de un solo golpe. Ordenó que averiguaran quién lo había hecho y capturaran a Uso Nosaki para que pudiera explicar lo ocurrido. También advirtió que mataría a cualquiera que tocara a sus hombres, pero luego al mirar por la ventana vio a Salvador Moreno pasar afuera. No parecía un humano común, era como una criatura, y emanaba un olor extremadamente fuerte a sangre. Rick sintió que algo estaba mal, y se preguntó si había una zona caída cerca. Pensó que esta invasión estaba en un nivel totalmente diferente, y no tenía dudas de que fuerzas muy poderosas estaban involucradas. Luego supo que una torre que había estado dormida por 5 años finalmente se había despertado. Frente a esta emergencia, Rick ordenó que todos los grupos de búsqueda regresaran a la sede inmediatamente. Mientras tanto, Salvador Moreno se acercó a la zona caída, la antigua ciudad S, y reflexionó sobre los 5 años que había pasado, atrapado en el abismo. Ese lugar se había convertido en un verdadero infierno, pero fue dentro de él que Salvador Moreno, antes débil, se volvió extremadamente poderoso. Sus sentidos se habían llevado al límite y se transformó en una verdadera bestia. Pero incluso, en ese estado, nunca olvidó a su familia. Fueron sus recuerdos los que mantuvieron su mente cuerda todo ese tiempo. Para él, los monstruos del abismo y los monstruos de la superficie ahora eran solo obstáculos débiles. Todo lo que importaba era si sus padres y hermanos aún estaban vivos. Más tarde, Salvador Moreno finalmente llegó a la ciudad S. Él pensó que alguna vez había sido un lugar lleno de vida, pero ahora solo era un páramo. La mayoría de los edificios se habían derrumbado. Debido al terremoto masivo, no había rastros de monstruos dentro de los edificios, y como la gente se había evacuado, imaginó que ya nadie vivía allí cuando intentó abrir la puerta de su casa. Accidentalmente la arrancó. Sin embargo, entró, sabía que el lugar estaría vacío, pero vino de todas formas. Este era un lugar lleno de recuerdos felices, y necesitaba verlo con sus propios ojos. Entonces notó un papel sobre la mesa. Era un mensaje escrito para él. Decía que todos creían que Salvador Moreno estaba muerto, pero su padre y madre se negaban a aceptarlo. Tomaron sus pertenencias viejas y las pusieron de nuevo en su cuarto tal como las había dejado antes. Estaban seguros de que algún día volvería. Salvador Moreno leyó que habían arriesgado sus vidas para regresar por él. El mensaje también decía que habían dejado ropa limpia en el armario para que cuando regresara pudiera cambiarse. Además había un mapa que indicaba la ubicación del refugio 6, donde estaban actualmente. La carta estaba escrita por su padre, y al final decía que estarían esperando su regreso. Salvador Moreno levantó un cuchillo y se preguntó qué tan fuerte se había vuelto. Luego se miró en el espejo y se cortó el cabello. Pensó que tal vez ahora era lo suficientemente fuerte para acabar con el apocalipsis. Quizás aún había tiempo para compensar los días que había perdido. Salvador Moreno estaba listo para dirigirse al refugio 6, tal como indicaba el mapa dejado por su familia. Pero como esperaba, el camino estaba completamente destruido. Aún así decidió abrirse paso saltando entre los escombros. Vio varias criaturas voladoras cruzando el cielo. Las derribó una por una y usó sus cuerpos como plataformas, creando atajos en el aire para llegar más rápido a su destino. Algunos usuarios despiertos que vigilaban la zona escucharon el sonido de algo pasando a una velocidad absurda cuando intentaron descubrir qué era. Salvador Moreno ya había cruzado el cielo como un jet. Nadie pudo ver claramente qué era, pero uno de los guardias logró tomar una sola foto de Salvador Moreno en el aire. Al analizar la imagen, se confundieron al darse cuenta que era una persona. En el camino, Salvador Moreno vio a una mujer en apuros. Ella se disculpó, diciendo que solo había venido a intentar conseguir comida, pero los usuarios a su alrededor no estaban dispuestos a perdonarla. Dijeron que esa era su tierra y que no tenía derecho
a llevarse nada. El líder del grupo AJ se presentó diciendo que eran buena gente y que la cuidarían bien. Parecía querer aprovecharse de la situación, pero antes de que pudieran actuar, Salvador Moreno apareció destruyendo todo a su alrededor. Con su llegada declaró con ira que pedazos de basura como ellos nunca cambiarían Casimiro Aguilar. Intentó mantener su posición y ordenó a sus matones atacar, pero cuando lo hicieron, ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar al primero. Le dieron una bofetada tan fuerte que casi se desmaya. Al segundo le desviaron el ataque, y Salvador Moreno le rompió el brazo como una ramita seca. Casimiro Aguilar, sorprendido, preguntó quién era y si tenía idea con quién estaba tratando. Declaró que era miembro del gremio Rugido de Tigres, y amenazó que si alguien le ponía una mano encima, todo el gremio se volvería contra él. Pero Salvador Moreno se acercó sin dudar, y le preguntó si no lo reconocía. Dijo que era el mismo chico al que había intentado matar cuando Ayay se dio cuenta de esto. Sus ojos se abrieron y murmuró que era imposible porque debía estar muerto. Salvador Moreno se acercó aún más con una mirada intimidante. En su rostro, agarrando a J del cuello, confirmó que era exactamente él. Dijo que había reptado por las profundidades del infierno, por su culpa, y que ahora era turno de Ayay de ir directo allí dentro de su mente. Las voces que llevaba del abismo le susurraban que lo matara, diciendo que ahora era el más fuerte que podía lograr lo que quisiera. Salvador Moreno pensó en todo el tormento que había sufrido a manos de AJ, en cada dolor, en cada humillación, y en ese momento quiso devolverlo todo, pero también recordó quién era realmente Aye, alguien que solo intimidaba por placer, solo para destruir a otros y pisotear a los débiles. Lo hacía con todos, no solo con Salvador Moreno, entonces con odio hirviendo dentro de él. Salvador Moreno soltó el cuello de Aje, que ya estaba al borde de la muerte. Pensó que no podía ser como él, pero tampoco podía permitir que alguien así siguiera respirando como si nada hubiera pasado. Sabía que si dejaba ir a AJ, otras personas podrían morir por su culpa. Dijo eso incluso después de intentar matarlo. No lo mataría, pero tampoco lo dejaría andar libremente. Recordó Salvador Moreno que durante 2 años, Eiji convirtió su vida escolar en un infierno viviente. Lo golpeaban, humillaban y amenazaban constantemente. No solo le hacía eso a él, sino a todos los que consideraba débiles. Y cuando tenía la oportunidad, incluso intentó empujarlo del camión esperando que muriera. En total, había recibido 4 golpes físicos de Ayay en toda su vida, pero ahora él tenía el control. AJ cayó al suelo suplicando misericordia. Le rogó a Salvador Moreno que lo perdonara, diciendo que si le daba un golpe moriría en el acto. Pero Salvador Moreno respondió que no tenía que preocuparse, porque iría con calma. Entonces dio el primer golpe y luego el segundo, sacando tanta sangre que los demás a su alrededor estaban aterrorizados. Con el tercer golpe, Salvador Moreno ordenó a AJ que se levantara. AJ, completamente destrozado, le suplicó que lo matara de una vez por todas, pero Salvador Moreno se negó. En cambio, presionó su cabeza con fuerza contra el suelo. Ajay ya no podía ver ni respirar bien. Salvador Moreno notó que ahora no podía mover las 4 extremidades y estaba completamente ciego. Pensó que eso debía ser justo. Ordenó a sus secuaces llevarlo al hospital y les dijo que nunca volvieran a aparecer por ahí. Después de eso, se fue sin mirar atrás. Pensó que el camino ahora estaba despejado y que era hora de continuar su viaje a casa. Mientras tanto, en la zona segura de la ciudad, algunos soldados despertados estaban en patrulla constante. Su comandante, el teniente primero, Tanji Kagura, advirtió que nadie debía bajar la guardia ni perder tiempo hablando. Les recordó que los monstruos podían aparecer en cualquier momento. Uno de los soldados comentó que esta era una zona segura y que sería difícil que algo pasara ahí si solo mantenían los ojos abiertos, pero en el siguiente instante ese mismo soldado tuvo la cabeza arrancada. El monstruo que apareció era un hijo de Kraken, una criatura de nivel 45. Los soldados inmediatamente se pusieron en formación y comenzaron a disparar sus armas, pero las balas no hicieron ningún daño. El nivel del monstruo era demasiado alto y las armas ordinarias no tenían efecto. El comandante ordenó que todos se dispersaran, pero otro soldado fue asesinado poco después. La tensión creció y uno de los soldados, furioso por la muerte de sus compañeros, corrió hacia el monstruo con una bomba en la mano. Pero al acercarse notó algo extraño. El hijo de Kraken no lo atacaba. En cambio, parecía asustado. Se tapaba un ojo con sus tentáculos como si intentara evitar un golpe inminente. Los soldados se dieron cuenta de que el monstruo no les tenía miedo. Sin embargo, aprovecharon la oportunidad, soltaron la bomba y causaron una gran explosión. Cuando el humo se disipó, vieron que el hijo de Kraken ni siquiera tenía un rasguño antes de que pudiera contraatacar. Fue repentinamente aplastado por alguien que caía del cielo. Era Salvador Moreno. Todos los soldados estaban sorprendidos y se preguntaban qué estaban viendo el teniente.
Tanji Kagura se dio cuenta de inmediato que la razón del miedo del monstruo era ese hombre. Dijo que había matado a una criatura, que había resistido una explosión de alta potencia. Con un solo golpe comentó que no había muchos rangos con ese poder destructivo. Tanjiro Kagura pensó que nunca había visto a un hombre así, necesitaba saber quién era. Entonces usó su habilidad especial de inspección para intentar acceder a los datos de Salvador Moreno, buscando su estatus e información detallada. Pero el sistema no lo permitió. En lugar de información solo apareció un mensaje de advertencia. Yolanda Solís debe mostrar respeto. Tanji se preguntó si podría acceder a la información del hombre. El impacto fue tan fuerte que terminó desmayándose, y los soldados a su alrededor rápidamente llamaron a un médico. Mientras tanto, Salvador Moreno se acercó a uno de los soldados porque quería hacer una pregunta. Quería saber dónde estaba el refugio 6. Y el soldado respondió que estaba a 50 kilómetros al norte, pero para llegar allí Yolanda Solís tendría que cruzar el área X. Salvador Moreno tenía curiosidad y quería saber qué era exactamente el área X, así que el soldado explicó que era una zona usada para contener monstruos. Los llevaban a esa área para minimizar daños durante las peleas, y había muchos cazadores luchando contra las criaturas allí mientras los soldados celebraban habiendo obtenido objetos raros tras derrotar a un monstruo. Salvador Moreno comenzó a preguntarse si en ese mundo los monstruos realmente dejaban caer objetos como en un juego. Volvió a preguntarle al soldado sobre la fuerza de ese monstruo en particular, y escuchó que era nivel 45, lo cual se consideraba bastante poderoso. A Salvador Moreno le pareció interesante que los humanos tuvieran dificultad con un monstruo de ese nivel, y preguntó cuántos monstruos de nivel 45 o más había en el camino. El soldado respondió que no había más de 100, porque si hubiera más la humanidad ya se habría extinguido. Salvador Moreno le agradeció por su respuesta y dijo que se las arreglaría solo. Sin embargo, antes de poder irse, el soldado pidió un favor. Reconoció que era quizás una petición atrevida, pero le rogó a Salvador Moreno que pasara por el área X, diciendo que un cazador poderoso como él podría salvar muchas vidas. Salvador Moreno reflexionó que ese era el camino más rápido hacia el refugio 6, y concluyó que no había razón para evitarlo. Decidió seguir adelante y derrotar a cualquier monstruo que se le cruzara. Algún tiempo después, en el campamento militar en la frontera, el teniente Tanji finalmente despertó. Los soldados se sintieron aliviados y felices de verlo bien. Tanji preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente y el soldado respondió que solo habían sido 10 minutos. También informaron que habían recuperado muchos objetos del monstruo derrotado. Entonces Tanji preguntó por el hombre que los había salvado. El soldado dijo que se había ido hacia el norte rumbo al área de evacuación 6. El teniente quiso confirmar que realmente estaba pasando por el área X, y el soldado dijo que sí, explicando que Salvador Moreno fue sin dudar ni un segundo. Inmediatamente el teniente Tanji ordenó que contactaran al centro de mando. El soldado quiso entender por qué hacían eso en ese momento, ya que Salvador Moreno solo había estado ausente 10 minutos, pero el teniente pensó que todavía podría haber tiempo para ayudarlo. El soldado informó que ya había enviado un mensaje de emergencia por radio, pero quería saber por qué el asunto era tan urgente. El teniente explicó que la operación en curso era completamente diferente a las anteriores y que estaba involucrada información confidencial. Reveló que el Área X no solo era una zona de contención de monstruos, sino que también servía como base de operaciones, y de hecho era un campo de bombardeo. Mientras tanto, en el centro de mando se recibía la llamada de emergencia desde el área B-22. El comandante del centro, Renji Kumagaya, un mago de fuego nivel 58, ordenó que la llamada fuera conectada inmediatamente. Tan pronto como Tanji pudo establecer la comunicación, informó que tenía un reporte de emergencia. Explicó que hace poco, un cazador misterioso había entrado en la zona de bombardeo sin saber sobre la operación confidencial que se estaba llevando a cabo allí. El comandante Renji Kumagaya escuchó atentamente y preguntó irónicamente si Tanji había llamado solo para admitir sus propios errores. Tanji negó esto de inmediato y dijo que solo quería advertir a ese cazador sobre lo que estaba pasando, ya que parecía extremadamente fuerte y no podía simplemente morir sin conocer el riesgo. Renji se preguntó si ese cazador era realmente poderoso y preguntó cuál era su nivel. Tanji respondió que no lo sabía. Renji entonces criticó con desprecio, diciendo que un cazador que ni siquiera conoce su propio nivel, que ignora las reglas, y aún así entra en una zona de bombardeo, definitivamente no era alguien por quien valiera la pena hacer una llamada de emergencia. Una mujer que trabajaba en el centro comentó que probablemente ya sería demasiado tarde cuando el mensaje de alerta llegara a él. Renji se burló de la situación diciendo que aunque Tanji parecía no tener cerebro, al menos tenía talento para la comedia.
Dijo que la gente aún no había aprendido a contenerse, pero también dijo que no era el tipo de comandante que se entrometiera en el trabajo de sus subordinados. Aún así, se volvió hacia la mujer a su lado, y le insinuó que si ella le decía a sus superiores que había interrumpido la operación, tal vez lo tomarían en cuenta. Esa mujer era la comandante externa Mio Tonosaki, conocida como Mia, una domadora de golems nivel 73. Mia estaba irritada por la postura del comandante, y pensaba que era completamente absurdo poner a su propia gente en situaciones así, solo para enfrentarse a enemigos peligrosos. Reflexionó que para que el teniente Tanji de Kagura llegara a tales extremos, para intentar salvar a un completo desconocido incluso abandonando su propia operación, ese hombre debía ser alguien realmente fuera de lo común. Luego, Mia miró a Tanji y dijo que confiaba en que él no tenía intención de interferir con los planes para la base principal, pero si no daba una razón convincente para su actitud, ella lo llevaría a un consejo de guerra a ella misma. Tanji estaba visiblemente sorprendido por la amenaza y se preguntaba si eso sería suficiente para el general. Benji estaba irritado por la situación y ordenó a Tanji que diera una explicación de inmediato. Tanji respondió rápidamente y dijo que el cazador desconocido había derrotado a un kraken niño de nivel 45 con un solo golpe. Me sorprendió completamente esta revelación y comentó que eso era más fuerte que muchos cazadores de rango. Se preguntaba si ese hombre podría ser un rango S en el ejército, pero Renji fue rápido en negarlo, diciendo que era imposible, ya que todos los cazadores de rango S estaban actualmente en misiones. Además se confirmó que no había cazadores de rango S en el área B22. Mai. Entonces se preguntó cómo Tanji no sabía el nivel de ese hombre. Preguntó si no había usado la habilidad de inspección. Tanji explicó que sí, pero no pudo ver el nivel del cazador inmediatamente después de usar la habilidad en ese hombre extraño. Perdió el conocimiento por sobrecarga de información, lo que indicaba que el objetivo tenía al menos nivel 100. Naturalmente, todos en la sala quedaron sorprendidos por esta revelación. Renji admitió que una fuerza así era extremadamente rara, pero aún así dijo que no había suficientes razones para cancelar la operación. El comandante de la región este también estuvo de acuerdo, diciendo que no podían simplemente abandonar todo por una razón incierta. Miles de tropas de diferentes corporaciones estaban involucradas en esa operación y tenían suficientes soldados para cubrir toda el área. El plan inicial era usar bombardeos para eliminar a los monstruos dispersos, permitiendo que los soldados en las zonas de guarnición se encargaran de los remanentes. Sin embargo, si se hacía una transmisión de emergencia en ese momento, los monstruos podrían reaccionar al sonido y atacar antes de lo previsto. Esto pondría a uno de los pelotones en riesgo inmediato y causaría la muerte de muchos soldados. Cambiar la vida de una sola persona por miles de combatientes no era una opción aceptable incluso si ese hombre era de alto rango. El comandante no estaba dispuesto a correr ese tipo de riesgo. Tanji estaba completamente sorprendido por esta decisión mientras Mai reflexionaba en silencio. Al final decidió rechazar la solicitud diciendo que no podían hacer todo eso solo por un hombre. Esa fue la decisión final, y poco después se terminó la conexión con el centro. El teniente Tanji estaba claramente angustiado por el resultado, pero uno de los soldados trató de consolarlo diciendo que había hecho lo mejor posible. Tanji estuvo de acuerdo diciendo que lo más importante era el éxito de la operación en su conjunto. Sin embargo, poco después, el soldado simplemente agarró las llaves del vehículo del teniente y corrió hacia el auto. Tanji trató de advertirle que el bombardeo comenzaría en cualquier momento. El soldado respondió que aún quedaban 6 minutos y que todavía tenía tiempo para llegar. Tanji preguntó si quería terminar en un consejo de guerra por eso, pero el soldado no escuchó y se fue en el auto. Uno de los otros soldados preguntó si debían intentar traerlo de vuelta, pero Tanji dijo que no. Reconoció que el soldado había tomado una decisión por su cuenta y que ahora era demasiado tarde para detenerlo. Ese soldado se llamaba Matsura y estaba decidido a alcanzar al cazador. Lo que no sabía, sin embargo, era que el hombre que intentaba salvar se convertiría en la última esperanza de la humanidad. Mientras conducía a Matsura, pensó que había perdido la pista del cazador y se preguntaba a dónde podría haber ido. Sabía que había tomado la ruta más directa, pero le parecía extraño que hubiera desaparecido como si fuera más rápido que el propio auto. Cuando se dio cuenta de que estaba casi en el área X, tuvo la idea de usar el altavoz para intentar comunicarse. Sabía que esto podría atraer la atención de los monstruos, pero decidió correr el riesgo. Necesitaba encontrar a Salvador Moreno. Encendió el altavoz y gritó presentándose como el soldado que había sido ayudado antes. Advirtió que el área estaba a punto de ser bombardeada y le pidió que evacuara inmediatamente. Salvador Moreno, que estaba luchando contra monstruos en ese momento, escuchó el mensaje. Cuando se dio cuenta de que un bombardeo estaba por ocurrir, finalmente entendió por qué no había otros cazadores alrededor.
Sabía que los monstruos solos no representaban mucho peligro, pero una bomba era otra historia. Incluso para él podría ser fatal. Entonces Salvador Moreno decidió no correr riesgos innecesarios y reconoció que ese soldado había arriesgado su vida. A lo largo del camino, para tratar de salvarlo del bombardeo, Salvador Moreno pensó que no podía dejar que ese soldado muriera también. No después de todo lo que había hecho. El soldado Raso Matsura, por su parte, se preguntaba si Salvador Moreno realmente había escuchado su advertencia. Fueron unos segundos antes de que comenzara el bombardeo, exactamente 28 segundos, cuando se dio cuenta de que varios monstruos venían hacia él con solo 11 segundos restantes. Matsura aceleró solo para ser golpeado por un monstruo en el camino. Fue en ese momento que apareció Salvador Moreno y golpeó la ventana del auto, y Matsura se alivió al darse cuenta de que todavía estaba vivo. Salvador Moreno quería entender qué había querido decir con el bombardeo, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, Matsura se dio cuenta de que ya eran las 5 de la tarde. El bombardeo comenzó en ese instante. La explosión rompió la barrera del sonido y se acercaba rápidamente a los dos. Sin embargo, Salvador Moreno simplemente usó su pie para levantar una gran losa de concreto del suelo, para protegerse a sí mismo y al auto del impacto. Mientras tanto, en el centro de mando, los superiores monitoreaban el progreso del bombardeo, el procedimiento se había completado, y el oficial Heed ordenó a los drones que verificaran cuántos monstruos habían sido eliminados y cuántos sobrevivientes aún estaban en la zona. Los operadores reportaron que los drones no detectaban señales de vida e incluso se preguntaban si los monstruos habían escapado. Pero una de las mujeres presentes respondió que no, porque los monstruos aún estaban en la zona central completamente intactos. Los comandantes estaban visiblemente sorprendidos por la información y solicitaron inmediatamente imágenes de los drones, confirmaron lo que les habían dicho en medio del área afectada. Aún había monstruos vivos y estaban siendo protegidos por una especie de escudo mágico. En el centro del escudo había una persona encapuchada. En el siguiente instante el dron fue atacado directamente y la conexión se cortó. Los operadores se dieron cuenta de que los monstruos sabían exactamente que el dron era un medio de comunicación. Y ahora se habían perdido todas las imágenes y datos. La comandante me se sobresaltó y dijo que esta ola de ataques era claramente diferente a todas las demás. Quería saber qué había pasado exactamente allí. Se sorprendió al darse cuenta de que los monstruos habían identificado y reaccionado a los drones, algo que nunca había ocurrido antes. La comandante en el este entró en desesperación y ordenó a todos los soldados evacuar inmediatamente. Me reforzó que necesitaban evacuar a todos y proteger las murallas, pero le dijeron que eso era imposible. Las tropas no podrían moverse lo suficientemente rápido. Quería entender qué estaba pasando en ese momento y le dijeron que los monstruos marchaban directamente hacia el área 22. La comandante entonces recordó que precisamente allí estaba el misterioso cazador. Ordenó que todos los drones restantes fueran enviados a B-22. Necesitaban detener el avance de los monstruos inmediatamente. Mientras tanto, Matsura todavía intentaba creer que estaba vivo. Celebraba haber sobrevivido, pero Salvador Moreno dijo que era demasiado pronto para celebrar. Si ellos estaban vivos, los monstruos también, y ciertamente venían hacia ellos. Salvador Moreno obligó a Matsura a agacharse, y vio un dron del ejército siendo expulsado del área del bombardeo. Se sorprendió, ya que esto nunca había ocurrido antes. Ningún monstruo había localizado y derribado un dron. Salvador Moreno respondió que podría sorprenderse más tarde. Ahora tenían que correr. Un ejército de monstruos venía hacia ellos. Matsura estaba aterrorizado al reconocer que estos no eran monstruos comunes. Muchos eran nivel 50, 60 e incluso 90. Matsura sabía que este era el grupo más poderoso de la zona y dijo que su líder era nivel 90. Concluyó que estaban muertos. Salvador Moreno, aún sin armas, comentó que los dos estaban desarmados. Pero si esos monstruos no habían sido eliminados por el bombardeo, entonces solo quedaba una opción: vencerlos hasta que murieran. Salvador Moreno ordenó a Matsura esconderse mientras él partía solo a enfrentar a la multitud de monstruos. Mató a cada uno con facilidad como si no fueran nada. Cuando finalmente llegó al monstruo nivel 90, bloqueó el ataque de la criatura con un solo movimiento sin ninguna dificultad. Luego le arrebató el arma de las manos al monstruo y devolvió el golpe con un puñetazo tan poderoso que destruyó el escudo, rompió el casco y arrancó la cabeza de la criatura. Fue entonces cuando Salvador Moreno finalmente se enfrentó cara a cara con ese hombre encapuchado.
Pensó que algo estaba mal porque no podía sentir la presencia del tipo, lo cual era extraño para alguien tan fuerte. El hombre encapuchado declaró que finalmente había encontrado a Salvador Moreno luego desde dentro de su capa. Varios tentáculos emergieron y tomaron el control del cuerpo del monstruo muerto, reviviendo a la criatura con su poder. Anunciaron que la semilla del abismo finalmente se había despertado, y el monstruo exigió que Salvador Moreno regresara. ¿Quién era él? Salvador Moreno trató de entender de qué hablaban. Y el hombre encapuchado respondió que había tomado el poder de otra persona y debía pagar con su vida. Varias lanzas aparecieron a su alrededor e intentaron atacar a Salvador Moreno, pero él bloqueó fácilmente una de ellas. Las otras que lograron tocarlo simplemente se rompieron al tocar su cuerpo. Salvador Moreno dijo que si eso era todo lo que tenía el hombre encapuchado, no sería suficiente para matarlo. Entonces, cuando fue atacado directamente por el monstruo, esquivó sin dificultad. Otro dron apareció volando sobre el área y el hombre encapuchado comentó que era solo una imitación humana de los cuervos de Odín, una creación patética. Salvador Moreno le quitó la mano al hombre encapuchado y dijo que si realmente quería matarlo, debería prestar más atención al combate. Luego clavó su lanza en la capa de su enemigo. Sin embargo, el hombre encapuchado desapareció. En ese mismo momento dijo que le resultaba repugnante ser observado por humanos con sus máquinas primitivas y que le daba asco. Sin perder tiempo, el hombre encapuchado ordenó a otra criatura destruir el dron y ordenó a todos los monstruos eliminar a los observadores. La persona que controlaba ese dron se escondía en un edificio cercano. Pensó que su equipo había sido destruido, pero se sintió satisfecho de haber cumplido su misión. La razón por la que los monstruos habían cambiado de dirección era Salvador Moreno, y estaba impresionado de que este cazador hubiera enfrentado a toda la horda solo. Ahora, necesitaban confirmar con el comandante exactamente quién era ese hombre, pero antes de que pudiera escapar, el soldado fue descubierto por los monstruos. El edificio donde se escondía comenzó a ser completamente invadido y el hombre encapuchado ordenó a sus secuaces eliminar a todos los humanos. Salvador Moreno recordó las palabras que le habían dicho, que era lo suficientemente poderoso para salvar muchas vidas. En ese momento, también escuchó a Matsura darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Salvador Moreno pensó que para cazar a un enemigo, lo mejor era apuntar directamente al líder, pero para salvar a la mayor cantidad de personas posible, lo mejor era eliminar a la mayor cantidad de enemigos posible. Luego, esquivó otro golpe del monstruo gigante, y pensó que dado que la criatura se había fusionado con el poder del hombre encapuchado, se había vuelto mucho más fuerte. Fue entonces cuando el hombre encapuchado apareció justo frente a Salvador Moreno. Salvador Moreno pensó que era impertinente y molesto, pero también notó algo extraño. Ese hombre encapuchado se parecía mucho a él. El enemigo entonces sacó una hoja sombría, y Salvador Moreno instantáneamente sintió que esa arma era extremadamente peligrosa. El hombre encapuchado declaró que iba a matarlo, diciendo que él era la semilla del abismo, y que ese era un destino del que no podía escapar. Salvador Moreno esquivó rápidamente, y en un solo movimiento rompió el brazo del hombre encapuchado. Tomó su hoja e incluso intentó contraatacar, pero aún con el golpe directo, el hombre encapuchado logró parar el ataque con facilidad. Salvador Moreno comenzó a preguntarse si era solo él, o si la energía que sentía era exactamente la misma que el poder que había absorbido del abismo. El hombre encapuchado se preguntó si todo lo que Salvador Moreno podía hacer era robar el poder de otros. Luego hizo desaparecer la espada de sus manos, con un simple gesto dejando claro que ese era el verdadero poder del abismo. Salvador Moreno entendió que el poder del abismo parecía tener varias aplicaciones que aún no conocía, pero se dio cuenta de que esta pelea ya había durado demasiado. Sabía que tenía que sacar a los soldados de ahí lo antes posible, así que miró a Matsura y le preguntó si tenía un cinturón de seguridad, y cuando recibió la confirmación, simplemente agarró el auto con las manos y dijo que ahora volarían, pero el hombre encapuchado no lo dejó ir. Le dijo a Salvador Moreno que no lo subestimara y dijo que los fuertes no existen para proteger a los débiles, sino para volverse cada vez más fuertes. Luego conjuró una esfera oscura similar a un agujero negro y la lanzó hacia Salvador Moreno y el auto. Salvador Moreno notó la velocidad del ataque y decidió detenerlo. Se lanzó hacia adelante y partió la esfera por la mitad con su poder. Sin embargo, el verdadero ataque estaba oculto dentro de la esfera, en un núcleo más pequeño y mucho más peligroso. Salvador Moreno se dio cuenta de que no podía dejar a Matsura solo y le ordenó salir del auto, pero ya era demasiado tarde. El hombre encapuchado les dijo que no tuvieran miedo, porque pronto los llevaría a casa, y luego mató a Matsura. Ahora Salvador Moreno estaba completamente rodeado. El hombre encapuchado le preguntó si estaba enojado, y le dijo que se calmara.
revelando que Matsura todavía estaba vivo porque estaba controlando su cuerpo con nigromancia. Luego afirmó que el destino de la semilla del abismo era ver morir a todos los que ama frente a sus ojos. Salvador Moreno preguntó si el hombre encapuchado era de los que hacía ese tipo de cosas solo para destruir la dignidad de los demás, y el hombre encapuchado solo le dijo que no dijera lo obvio. Poco después, lanzó la tormenta de obsidiana, cortando el cuerpo de Salvador Moreno en varios lugares. Aún así, Salvador Moreno no reaccionó. Hasta terminar su pensamiento, dijo que alguien tan podrido como ese tipo le daba asco. Luego explotó con toda su fuerza, destrozando todo a su alrededor y destruyendo el poder del hombre encapuchado en un instante. Logró recuperar el cuerpo de Matsura, pero aún así el soldado ahora luchaba contra él, y por más fuerte que golpeara a Salvador Moreno, no podía hacerle daño. Con tristeza, Salvador Moreno se disculpó, pues sentía que era por él que Matsura había muerto así. Luego encerró su cuerpo dentro del auto para mantenerlo seguro y se preparó para enfrentar al hombre encapuchado una vez más. Salvador Moreno fue tras él, aunque sabía que no sería fácil golpear a un enemigo de ese nivel. El hombre encapuchado dijo que un novato como él, que ni siquiera sabía usar bien el poder del abismo, nunca podría matarlo, pero se sorprendió con un golpe directo en la cara, un golpe que definitivamente no esperaba. Salvador Moreno lo miró y dijo que no era nada. Justo entonces apareció un gigante para proteger al hombre encapuchado. No podía creer que Salvador Moreno lo hubiera golpeado directamente. Salvador Moreno solo respondió que la gente crece. El hombre encapuchado, dándose cuenta de que estaba en desventaja, se subió al hombro del gigante y se preguntó si solo con observar Salvador Moreno había aprendido a controlar también el poder del abismo. En ese momento, el hombre encapuchado ya ni siquiera podía ver a Salvador Moreno porque se movía tan rápido. Lo siguiente que supo fue que Salvador Moreno estaba detrás de él. El hombre encapuchado intentó huir, diciendo que era más resistente de lo que parecía, pero Salvador Moreno respondió que podía intentar escapar, pero no podría superarlo, y partió al gigante por la mitad, no solo al gigante, sino también a varios edificios que estaban en el camino, pero el poder del abismo seguía regenerando el cuerpo del gigante. Así que Salvador Moreno se dio cuenta de que necesitaba golpear el núcleo real, oculto dentro de ese cuerpo. Tiró de los hilos del abismo y comenzó a controlarlos por sí mismo, haciendo que todos se unieran frente al poder del sol. Cuando lo hizo, fue quemado por las llamas, pero no se detuvo. Salvador Moreno entonces se volvió hacia el hombre encapuchado, ya preparándose para atacarlo, pero el enemigo dijo que lo recordaría y activó la unidad sombra. Invocó a todos los monstruos cercanos como si estuviera absorbiendo la vitalidad de cada uno, acumulando tanto poder que ni siquiera Salvador Moreno podía acercarse fácilmente. El hombre encapuchado había usado todo ese poder y técnica solo para escapar, lo que hizo que Salvador Moreno se preguntara si todo ese esfuerzo había sido solo para huir. En ese momento se dio cuenta de que su ropa estaba completamente destruida otra vez, pero al menos la foto de sus padres seguía intacta. Pensó que probablemente Matsura también tenía una familia esperándolo, así que tomó su placa con su nombre y dejó que el cuerpo se desarmara. Salvador Moreno decidió que llevaría la memoria de Matsura consigo, y pensó que el hombre encapuchado no había terminado aún, había absorbido demasiadas sombras y podía atacar de nuevo en cualquier momento, así que juró que acabaría con ese tipo antes de que llegara al refugio, porque Salvador Moreno tenía que llegar primero, y así salió a toda velocidad como un rayo. Mientras tanto, más drones estaban siendo movilizados por ella y su escuadrón. Ella advirtió a todos en el grupo de investigación que tuvieran mucho cuidado, ya que no podían perder de vista ni un solo ser vivo, hasta que uno de los soldados les dijo que todos los monstruos estaban muertos. Ella confirmó esto al observar la escena de destrucción frente a ella. Ordenó que revisaran los archivos del dron para recopilar tanta información como fuera posible, ya que había señales claras de una batalla intensa. Ella pensó en el poderoso cazador Tanji, que había mencionado. No solo fue el único que había sobrevivido al bombardeo, sino también el que había derrotado a todos los monstruos, hasta que uno de los soldados le informó que había un dron en buen estado y que probablemente había capturado todo. Comenzó a analizar los archivos de grabación y se dio cuenta de que el soldado Matsura también estaba en la zona del bombardeo, y la persona a su lado debía ser el poderoso cazador. Los soldados luego se acercaron al cuerpo del gigante caído y encontraron objetos extremadamente raros, algunos tan raros que ni siquiera podían ser detectados normalmente. Uno de los soldados intentó esconder los objetos y quedarse con todo para él, pero apareció otro que se dio cuenta de lo que hacía y declaró que había objetos valiosos allí y que él también quería una parte. Le dijo al soldado que eso era un crimen y preguntó si él sabía sobre eso. El soldado respondió que no delataría a nadie si compartían los objetos. Dijo que quería ese cubo de allá, pero el otro soldado se negó
diciendo que una caja así probablemente contenía un objeto legendario. Aún así, el soldado insistió y dijo que no tenía mucha opción, tomó la caja por la fuerza y dijo que finalmente había conseguido la reliquia del golem. Mientras tanto, Salvador Moreno finalmente llegó al refugio de evacuación número 6. Pensó que todo allí parecía bien organizado y ocupado y notó que no había señales de ataque en la zona. Cuando se acercó, todos se sorprendieron por su apariencia, pero Salvador Moreno estaba más preocupado por el hombre encapuchado. No pensaba que sintiera la presencia de ese hombre en ese lugar. De hecho, ni siquiera sentía una presencia muy poderosa allí. Y si no había alguien realmente fuerte, en un lugar así creía que pronto sería destruido. Fue entonces cuando un hombre con ropa de Ronin se acercó y Salvador Moreno se preguntó si era ciego, ya que se cubría los ojos. El hombre, que parecía ciego, comentó que olía un olor muy fuerte a sangre proveniente de él, y preguntó si venía de afuera. Salvador Moreno confirmó eso. El hombre dijo que eso era un alivio, y dijo que le gustaría comprar información sobre el mundo exterior, diciendo que significaría mucho para él si la información fuera útil. Salvador Moreno miró el papel que el hombre estaba usando, su moneda, y se preguntó si era la moneda real. Dijo que respondería si era algo que conocía, pero antes quería hacer una pregunta. Comentó que había un monje que hablaba así que parecía falso. El hombre, con los ojos cubiertos, respondió que podía ver a través de esas mentiras, y explicó que ese atuendo era solo un pasatiempo. Entonces Salvador Moreno preguntó por qué se cubría los ojos, y el falso ciego se dio cuenta de que lo estaban descubriendo. Dijo que recientemente había descubierto una enfermedad en sus ojos, pero Salvador Moreno no le creyó. Incluso con la venda, podía ver una luz terrible que salía de allí. Pensó que el hombre debía tener sus propias razones para ocultar su verdadero poder, y que probablemente era un lobo con piel de oveja escondido dentro de ese refugio. Luego preguntó qué quería saber el monje, y el hombre respondió que quería entender qué estaba pasando afuera. Dijo que habían puesto una guardia muy bien armada en las murallas del refugio, y que parecían estar preparándose para un combate inminente. Dijo con certeza que esta información aún no se había divulgado al público, porque si lo hubiera estado todos ya estarían en pánico. Salvador Moreno pensó por un momento y respondió que él tampoco sabía mucho. Dijo que solo había oído hablar de una gran explosión. El hombre entonces reveló que él mismo había visto la explosión al sur y dijo que esa información ya era muy útil. Después de eso, pagó a Salvador Moreno por la información. Salvador Moreno se preguntó si realmente seguiría una dirección tan vaga. También pensó en el nivel de combatientes presentes en ese refugio. No podía simplemente armar un escándalo porque no quería llamar la atención, y aún sospechaba que podría haber alguien peligroso infiltrándose allí. Quizás él mismo se estaba volviendo una persona sospechosa a los ojos de los demás, y reflexionó que la humanidad tenía la guardia baja consigo misma porque el enemigo común seguían siendo los monstruos, pero aún no confiaba completamente en los humanos. Más tarde, Salvador Moreno salió de una tienda de ropa. Sí, había una tienda de ropa en medio del apocalipsis, y Yolanda Solís pudo notar que el fondo había sido generado por inteligencia artificial. Yolanda Solís podía ver el letrero de la tienda con su extraño nombre, el edificio al fondo con su ventana torcida, y sus detalles mal ajustados. Todo allí dejaba claro que el escenario había sido creado digitalmente. Y él seguía mirando alrededor. Mientras pensaba en todo eso, notó el paisaje y se dio cuenta de lo torcido que todo se veía, incluida la luna en el cielo, que estaba completamente desalineada. Salvador Moreno pensó que había comprado ropa nueva con el dinero que había recibido de ese monje, y ahora era momento de encontrar a sus padres. Les tomó una foto y decidió usar el método antiguo. Mostró la foto a una chica en la calle y le preguntó si conocía a las personas en la imagen, pero ella estaba completamente aterrorizada y dijo que no las conocía, y se apresuró a irse. Salvador Moreno pensó que parecía haberle mostrado un fantasma. Se preguntó si todos allí eran tan desconfiados, así que decidió preguntarle a un tipo ruidoso que se acercaba. Cuando el hombre le gritó Salvador Moreno, simplemente le lanzó una mirada fija. El tipo comentó que no parecía ser de ahí y cuestionó por qué andaba caminando por la ciudad a mitad de la noche, preguntando por gente con una foto antigua en la mano, y Salvador Moreno le mostró la imagen de nuevo y le preguntó si conocía a esas personas. El hombre reaccionó sorprendido, queriendo saber por qué tenía esa foto. Salvador Moreno entonces dijo que él era el hijo de las dos personas en la foto. El hombre se sorprendió y preguntó si realmente era el niño en la imagen, pensando que era una broma. Justo entonces, un camión se les vino encima a toda velocidad a punto de atropellarlos, porque el conductor no estaba prestando atención. Pero Salvador Moreno bloqueó el vehículo con su propio cuerpo y salió completamente ileso. Preguntó qué había dicho el hombre, ya que no había escuchado bien. El hombre, aterrorizado, confirmó que sabía dónde estaban sus padres.
y señaló al final de la calle, diciendo que ahí estaba su casa. Salvador Moreno simplemente le dio las gracias y se fue mientras el hombre salió corriendo en shock pensando que esto era terrible y que necesitaba avisar a los demás de inmediato. Más tarde, Salvador Moreno reflexionó sobre por qué alguien como ese hombre sabría dónde estaban sus padres, recordando que su padre siempre había sido del tipo que hacía amigos con cualquiera, y su madre era igual. Las personas que son demasiado buenas a menudo son usadas por otros, pero ahora que él estaba ahí, finalmente había llegado a la casa, que al igual que el escenario a su alrededor también parecía haber sido generada por inteligencia artificial, se preguntó si sus padres realmente vivían allí. Pensó que como muchas casas estaban vacías, tenía sentido que ellos ocuparan una de ellas, tocó la puerta y escuchó la voz de su padre respondiendo pensando que era otra persona. El hombre abrió la puerta y al ver a Salvador Moreno preguntó quién era. Salvador Moreno respondió que era su hijo. El padre estaba confundido y repitió la frase, como si no lo creyera. Más tarde, los dos estaban sentados en una habitación privada, hasta que apareció la madre de Salvador Moreno. También ella sirvió un poco de té, y comentó que los dos no habían intercambiado ni una palabra, aún. Su padre explicó que era difícil, porque el chico frente a él era completamente diferente al Salvador Moreno que él conocía. Dijo que en momentos así necesitaba eso. Salvador Moreno preguntó qué quería decir, y el padre respondió, que era hora de que intercambiaran secretos que solo padre e hijo podían compartir, pensó, que no quería exponerse frente a su esposa, pero sabía que tenía que hacer que ese chico hablara. Su padre todavía no podía creer que el chico fuera realmente Salvador Moreno. Mientras tanto, un ninja se escondía en el techo listo para atacar si pasaba algo extraño, pero Salvador Moreno notó su presencia fácilmente, como si fuera algo normal. Entendió que la seguridad del lugar no estaba ni cerca de ser tan fuerte como la suya. Pensó que podía relajarse un poco. Salvador Moreno pensó que su padre necesitaba prepararse porque estaba a punto de escuchar cosas que no le gustarían. Salvador Moreno comentó que todos los fines de semana su padre participaba en una clase de cocina para el grupo de apoyo a amas de casa. Su padre estaba confundido, sin entender cómo él sabía eso. El ninja, por otro lado, pensaba que era solo una fachada, porque siempre había creído que el padre de Salvador Moreno era un asesino frío y despiadado. Pero Salvador Moreno siguió diciendo que su padre también escapaba cada semana para tomar clases de ballet. El ninja se sorprendió y comenzó a preguntarse cómo tenía sentido eso. El padre de Salvador Moreno empezó a sudar al mirar hacia el techo. Todos guardaron silencio porque todos allí conocían la presencia del ninja oculto, incluido Salvador Moreno. Su padre intentó defenderse diciendo que sí, todo podría ser cierto, pero que no hacía falta ser Salvador Moreno para saber esas cosas. Entonces Salvador Moreno dijo que podían hablar sobre la familia y preguntó si su padre realmente quería saber lo que él sabía. El padre dudó, pero dijo que podía hablar y preguntó si Salvador Moreno estaba listo. Salvador Moreno señaló una espada decorativa en la habitación y dijo que era una réplica, no un arma real. El ninja lo dudó, pero se preguntó si realmente era solo una copia. Su padre dijo que no había forma de probarlo hasta que Salvador Moreno se acercó y dijo que la espada tenía marcas de dientes de su hermano en el mango. El ninja se confundió porque recordó que su antiguo jefe, rodeado de ninjas, había tomado una espada con sus dientes y los había derrotado a todos. Empezó a sospechar que esas marcas podrían ser de ese evento. Salvador Moreno entonces sacó su espada y el ninja pensó que el chico hablaba demasiado y pronto caería. Pero Salvador Moreno demostró que la espada era falsa. Cuando la presionó contra su brazo, se retraía automáticamente al entrar en contacto con su piel, como una espada de juguete. Su padre se sorprendió y llamó idiota a Salvador Moreno, pero en ese mismo momento corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. Dijo que por eso pensaban que estaba muerto y que realmente era su hijo Salvador Moreno. Dijo que si el chico supiera cuánto tiempo lo habían esperado, entendería todo. El padre explicó que lo habían buscado en todos los puntos de referencia posibles y que sin darse cuenta terminó convirtiéndose en el jefe de esa base. Dijo que todo era patético porque al final solo quería a su hijo de vuelta. El ninja se preguntó si era real, si el jefe de la familia, el hombre que siempre había pensado que era un maniático despiadado, realmente estaba llorando como un bebé. Pensó que nunca había visto algo así y que tenía que salir de ahí inmediatamente, porque si alguien como él veía al jefe en ese estado, seguramente terminaría muerto. Pero antes de que pudiera escapar, Salvador Moreno rompió el techo y agarró su pierna diciendo que papá quería hablar luego. Todos volvieron a quedarse en silencio. El padre de Salvador Moreno comentó que ese ninja de entre todos los guardias era el que tenía la lengua más larga. Salvador Moreno dijo que si esta información se filtraba, todo recaería sobre él. El ninja juró que no le diría a nadie. Pensó que la presión era claramente de padre a hijo. Justo entonces, la madre de Salvador Moreno les pidió que no amenazaran al pobre chico,
pero luego dijo que ninguna palabra debía salir de la habitación. El ninja respondió con un respetuoso sí, señora. El padre de Salvador Moreno dijo que al menos estaba contento de que su hijo no hubiera mencionado que se tiraba pedos y roncaba mientras dormía, pero su madre respondió diciendo que ahora él mismo lo había dicho. Por primera vez desde que salió del abismo, Salvador Moreno se sintió en casa. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. Era el mismo tipo de antes que ahora venía con toda la banda listos para resolver lo que ellos creían que era una amenaza. Salvador Moreno se preguntó si era por él. El hombre con la bandana gritó que sí que era él, y comentó que, aunque el chico de cabello blanco parecía fuerte, ahora estaba con toda la banda y quería saber si tenía el valor para enfrentarse a su jefe. El hombre gritó que poseía el rugido del tigre, pero Salvador Moreno solo sostuvo sus piernas con calma, aunque estaba temblando por completo, y miró directo a su alma. Salvador Moreno entonces le preguntó a su padre si no iba a presentar a sus hombres. El padre respondió que ese era su hijo Salvador Moreno, que había estado desaparecido los últimos 5 años, pero cuando llegó a decir el nivel de su hijo, se congeló porque realmente no lo sabía. Salvador Moreno explicó que no tenía sistema. Todos a su alrededor quedaron impactados. Preguntaron cómo había sobrevivido en la zona caída sin un sistema, porque incluso con toda una vida de entrenamiento sin sistema, una persona no podía pasar del nivel 10. Empezaron a decir que el tipo de la bandana debía ser un mentiroso. Él respondió que podría haberse equivocado, pero juró que Salvador Moreno había sobrevivido a un ataque de camión. Entonces Salvador Moreno sugirió que usaran su sistema para intentar ver su nivel. El hombre respondió que sin sistema, Salvador Moreno no podría transmitir ni información básica, y que incluso con sistema solo era posible ver el nivel de los monstruos, no otros usuarios, a menos que alguien tuviera una habilidad especial de inspección. Comentó el padre de Salvador Moreno que algunos cazadores tenían esta habilidad, aunque era muy rara, pero luego recordaron que el propio padre de Salvador Moreno tenía esta habilidad. Salvador Moreno pidió ser analizado, pensando que podría incluso revelar información sobre el abismo. Preguntó si su madre también quería revisarlo. Ella respondió que no le importaba, solo quería estar al lado de su hijo, ya que ya sabía todo lo que necesitaba. Cuando el padre de Salvador Moreno usó la habilidad de inspección, solo aparecieron preguntas. La información estaba toda bloqueada. Dijo que esto podía estar pasando por 2 razones, o porque Salvador Moreno no tenía sistema, o porque su nivel era tan alto que superaba la capacidad del sistema para leer. Aún así, con su habilidad incluso sin sistema podía ver el nombre y dijo que su hijo había sobrevivido solo durante 5 años, así que no era un novato. Quizás el nivel de Salvador Moreno estaba más allá de su percepción. Se preguntó qué exactamente había estado haciendo su hijo durante los últimos 5 años. Respondió la madre, que en ese caso todos deberían estar felices. Dijo que su hijo ahora era muy poderoso y ciertamente había pasado por mucho, pero ahora estaba con su madre. De nuevo Salvador Moreno recordó todo el infierno que había experimentado en el abismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero dijo que estaba bien ahora, porque finalmente había regresado. Dijo que nadie necesitaba llorar. Incluso su padre se emocionó y les dijo a todos que salieran de la habitación. Dijo que quería tener una reunión con su esposa y su hijo, porque había pasado mucho tiempo. Desde que los 3 realmente se habían reunido después de que todos se fueron, solo quedaron unas pocas personas. Su padre entonces preguntó por Hiro y los demás, porque habían pasado 2 horas desde la última vez que supieron de ellos. Salvador Moreno se quedó solo con su madre y preguntó por su hermano. Quería saber si todavía estaba vivo. Su madre dijo que sí, estaba bien, solo que aún no había regresado porque estaba en el ejército. Ella preguntó si quería hacer una videollamada con él. Él dijo que su hermano había estado luchando en la línea del frente todo este tiempo para vengar a Salvador Moreno. Salvador Moreno pensó que había pasado mucho tiempo desde que había visto a su hermano. Preguntó a su madre si tenían una posición destacada allí. Ella respondió que tenían estatuas de ellos allí y que confiaban mucho en ella, porque ella tenía el poder de una clériga, era una sanadora con altas habilidades de curación. Salvador Moreno luego preguntó si como clériga podía averiguar qué le estaba pasando a él. Su madre respondió que no, porque no tenía la habilidad de ver las habilidades de otras personas. Salvador Moreno entonces quiso saber cómo sabía que él todavía estaba vivo. Ella explicó que las clérigas también tienen habilidades de profecía, y dijo que siempre había sabido que él volvería. Algún día, mientras decía esto, apretó cariñosamente las mejillas de su hijo. Luego en la residencia apareció el subjefe Mukojima. Él era el vicepresidente de los Gremios Unidos junto con Jiro Iwashima. Mukojima notó el semblante serio de Jiro y preguntó por qué tenía el rostro cerrado, preguntándose si había pasado algo que los demás no podían saber. Yo respondió que el grupo llamado Rugido del Tigre
estaba efectivamente conectado al ejército como el jefe había sospechado. Explicó que como de costumbre los cadáveres de los monstruos derrotados habían sido entregados al ejército, pero la persona encargada de la inspección exageró en sus críticas, dijo que los cuerpos estaban muy dañados y que no podía aceptar todo alegando defectos para quedarse con la mitad de los puntos después de investigar. Confirmaron que los soldados estaban efectivamente siendo liderados por Rugido del Tigre Mukajima, pensó que esperaba algo así y creía que había mucho más detrás, no podían simplemente esperar. Tenían que actuar para evitar que la ciudad se viera afectada en el futuro. Pero primero ordenó a Hiro que descansara y comiera algo. Luego Mukojima sacó su katana y dijo que se encargaría personalmente del grupo Rugido del Tigre. Tenían que mostrar que los gremios unidos no eran tan amables como parecían. Mientras tanto, Salvador Moreno también estaba pensando en este grupo. Reflexionó que gracias a los fragmentos negros que había obtenido en el abismo, mientras tanto, Salvador Moreno también estaba pensando en este grupo. Reflexionó que gracias a los fragmentos negros que había obtenido en el abismo, no solo se había vuelto mucho más poderoso, sino que sus sentidos también se habían agudizado. Por eso pudo escuchar toda la conversación, incluso desde lejos. Se dio cuenta de que Casimiro Aguilar y esos otros bandidos que encontró en el camino formaban parte del Rugido del Tigre. Se preguntaba si su padre tenía la intención de hacer negocios con un grupo así. Estaba preocupado cuando Salvador Moreno se reunió con los demás. Dijo que se iba con su padre. Algunos subordinados susurraron entre ellos preguntándose si realmente se iba a involucrar en ese lío. Tal vez era la oportunidad perfecta para que todos vieran su verdadero poder. Por primera vez, Hiro Iwashima preguntó quién era ese chico, y Mukajima presentó a Salvador Moreno como su hijo que había estado desaparecido en la zona caída. Durante los últimos 5 años, Hiro se sorprendió y preguntó si había sobrevivido por su cuenta. Luego quiso saber cuál era su nivel. Mukojima explicó que su hijo no tenía sistema Giro. Se preguntó si era solo una persona común, pero luego comenzó a pensar que una persona normal, sin sistema, nunca sobreviviría tanto tiempo en una zona caída. Pensó que era imposible. Que ese chico fuera ordinario, Jairo dijo que era una buena noticia de todos modos, pero también comentó que Salvador Moreno acababa de regresar, así que probablemente estaba agotado su hermano menor. Kajima estuvo de acuerdo y le dijo a Salvador Moreno que se quedara en casa con su madre. Su madre también apoyó la idea y dijo que quería mostrarle la casa. Entonces Salvador Moreno comenzó a preguntarse si todos pensaban que no podía ser útil en combate. Era comprensible. Después de todo, los humanos comunes eran conocidos por no tener sistema, y él no tenía uno. Salvador Moreno pensó que aún no entendía completamente cómo funcionaba esta nueva sociedad refugio, y si ese monstruo encapuchado todavía merodeaba, sería mejor ocultar sus poderes para que sus padres tampoco estuvieran en riesgo. Así que Salvador Moreno dijo que estaba bien, se quedaría. Pero uno de los subordinados no pudo ocultar su decepción. Realmente quería haber visto los poderes del chico en acción. Mientras tanto, Mukojima partió con los demás para enfrentarse a ese maldito gremio. La madre de Salvador Moreno le dijo que no estuviera triste. Su padre solo estaba preocupado. Se habían reencontrado después de tanto tiempo. Así que era natural que no quisiera poner a su hijo en peligro otra vez. Ella dijo que estaba bien porque su padre también era muy fuerte en su visión del futuro. Él regresaría sano y salvo. Salvador Moreno le pidió que dejara de jugar con su cabello así, diciendo que ya no era un niño. Pero al mismo tiempo pensó que era cierto que su madre tenía el poder de prever peligros. Aún así, la participación de Tiger Roars con el ejército lo hacía preocuparse por su padre, así que preguntó cuál era la situación actual del refugio y por qué Tiger's Roar estaba en su contra. La madre explicó que, desde el llamado día del juicio, un gremio formado por cazadores despiertos se había unido al ejército para administrar cada refugio. Fue entonces cuando el padre de Salvador Moreno fundó los Gremios Unidos y comenzó a cooperar con el ejército, todo con la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido. Los Gremios Unidos crecieron porque todos se conmovieron con la promesa de esa persona de reunir familias separadas. Ella explicó que los Gremios Unidos eran responsables de mantener el orden, recolectar suministros en el campo y enfrentar monstruos, mientras que el ejército se encargaba de las violaciones y protegía las torres. Su madre dijo que el padre de Salvador Moreno era una persona amable y nunca permitiría que otros sufrieran. Por eso se dedicaba a administrar todo de manera justa, manteniendo la paz durante los últimos 4 años. Hace solo unos meses apareció el gremio Tiger's Roar, una gran organización del Refugio 4, con una sucursal cercana, y desde entonces los conflictos no han cesado. Salvador Moreno quería entender por qué el ejército no intervenía, y fue entonces cuando le explicaron que los enemigos se estaban volviendo cada vez más fuertes, y el ejército ya no podía detenerlos.
Solo Tigers Roar fue creado para limpiar torres, y su fuerza era tan abrumadora que el ejército no tuvo más opción que apoyarlos la información que este gremio poseía sobre las torres, y los enemigos era demasiado valiosa para ignorar. Además, poseían a un despierto que había sido elegido por un dios de la torre, el llamado Ezra, que al ser elegido por una de estas entidades, se convirtió en el principal activo de Tigers Roar. Salvador Moreno quería entender qué era exactamente un dios de la torre, y su madre explicó que estas entidades eran los líderes, los señores de las torres, y que su poder era prácticamente equivalente al dios de los humanos. Aquellos que superaban los desafíos impuestos por estos dioses recibían una bendición divina, convirtiéndose en los mensajeros de Ezra a los dioses. Actualmente Tigers Roar era el gremio con el mayor número de estos mensajeros, y debido al inmenso poder de su Ezra, estaban devorando territorio tras territorio. Casi todos aman al padre de Salvador Moreno, y también a los gremios unidos, pero la verdad era que la mayoría de la gente nunca había puesto un pie en una torre antes. Por eso los gremios unidos estaban siendo invadidos y enfrentando grandes dificultades. Salvador Moreno sabía que la situación era mala, pero aún se preguntaba por qué incluso con el apoyo del pueblo, todos trataban a Chad, a los gremios unidos, como si ellos mismos fueran la Yakuza. Su madre explicó que esto era solo el resultado de un trato preferencial, y entonces entendió que sus padres eran psicópatas escondidos tras sonrisas. Dijo que no había nada de qué preocuparse, ya que todos estaban felices y llenos de energía. Y luego comentó que su hijo parecía cansado, y que debería bañarse y descansar. Incluso preguntó si quería que ella lo bañara, pero Salvador Moreno se negó y dijo que estaba bien. Su madre se dio cuenta de que realmente había crecido cuando se fue Salvador Moreno usando su energía del abismo. Sintió que ella se había ido del lugar. Él pensó que no tenía idea de que la situación era tan grave y preocupado por su padre, decidió escapar por la ventana. Por supuesto, su madre había esperado esto, y comentó para sí misma que los niños son difíciles de manejar. Mientras tanto, el padre de Salvador Moreno, Samuel Moreno, iba de camino a reunirse con los miembros del Rugido del Tigre. Al mismo tiempo, Salvador Moreno ya estaba en las calles exteriores de la ciudad, y pensó que ese centro oscuro era perfecto para no ser notado. Logró encontrar a su padre y sus aliados, pero al observarlos, comenzó a sentirse mareado desde que había absorbido los fragmentos del abismo. Nunca siquiera había tenido gripe, pero ahora escuchó la voz del hombre encapuchado de nuevo, diciendo que no dejaría escapar la semilla del abismo. Salvador Moreno se preguntó dónde estaba él. Estaba ocultando su presencia justo ahí, y se asustó. De pensar que ese enemigo podría estar alrededor todo el tiempo, se sintió aún más mareado, y la voz del hombre encapuchado seguía diciéndole que no podía escapar por la marca dejada en su alma. Salvador Moreno percibió la energía del enemigo, pero pronto entendió que solo era una ilusión hablando dentro de su mente. Estaba confundido tratando de entender qué era esa marca en su alma, y de repente la ilusión desapareció. Fue entonces cuando alguien lo notó en la cima del edificio. Esa noche la gente se sorprendió y le pidió que bajara. Pero al ser descubierto, Salvador Moreno decidió irse de inmediato. Se preguntó si la ilusión realmente había desaparecido o si aún estaba atrapada dentro de su cuerpo, y comenzó a preguntarse si a la luz del día perdería su efecto. Así que decidió intentarlo. Se puso debajo de un poste de luz y realmente funcionó. Cuando permanecía en las sombras por 7 segundos, la marca en su alma aparecía. En ese momento, empezaba a sentirse extremadamente mareado, y si perdía la compostura, la cabeza en su mente volvía a hablar, afirmando que su alma estaba marcada. Pero solo Salvador Moreno podía ver esa cara siniestra. Incluso una mujer en la calle lo miraba raro, pensando que solo era un niño raro con delirios. Salvador Moreno también notó que caminar bajo la luz causaba un ruido incómodo dentro de su cabeza, como si algo reaccionara a ella. Pero después de un rato la marca desaparecía, y entendió que quizás antes no había sentido los efectos porque siempre estaba a la luz del sol, o en la casa donde vivía. Cuando regresaba a la oscuridad, la marca reaparecía junto con esa maldita ilusión. Salvador Moreno pensó que quizás podría usar esto para rastrear la ubicación de la amenaza. Si podía entender el origen de la marca, podría predecir un ataque sorpresa de esa figura encapuchada. Así que sabía que no podía bajar la guardia en ningún momento. Aún antes que nada, necesitaba encontrar a su padre. En el camino, esa voz atormentó su mente otra vez, pero Salvador Moreno solo respondió diciéndole a su propia cabeza que se callara. Luego confirmó su teoría: una maldita cabeza no se mostraba a la luz. Recordó lo que su madre había dicho, que los gremios unidos ya no eran útiles para el ejército. Por eso creía que su padre estaba en peligro. No sabía qué tan fuertes eran las personas en Refugio 5, pero le parecía extraño que el ejército aún estuviera quieto. Incluso después de aliarse con Rugido del Tigre, algo estaba mal. Quizás estaban preparando algo contra los gremios unidos.
y había una buena posibilidad de que intentaran destruirlos por completo. Salvador Moreno decidió que protegería a sus padres sin importar a quién tuviera que matar para hacerlo. Se preguntaba si alguna vez podría regresar a los días de paz, pero entonces se topó con una multitud frente a él y pensó que finalmente había llegado al lugar. Se preguntaba cómo iba la discusión de su padre con los representantes del gremio rival. Recordó que su padre siempre decía que la violencia era el último recurso para resolver un conflicto y se preguntó si estaba dispuesto a esperar hasta el último momento antes de actuar. Pero entonces se dio cuenta de que el ambiente estaba cambiando. La multitud se estaba emocionando cada vez más. Comentaban que hacía mucho que el jefe no desenvainaba su espada. Cuando Samuel Moreno finalmente sacó su hoja, acumuló una inmensa cantidad de energía. Llamó a Tomás Serna para que apareciera pronto, y sin dudar, cortó un edificio entero por la mitad como si estuviera rebanando mantequilla. Los miembros de los gremios unidos vibraban de emoción al ver esto, mientras uno de los caballeros que observaban la escena quedaba completamente impactado por la fuerza mostrada. Justo después de ese corte colosal en el edificio, no pasó nada más por unos momentos. Fue entonces cuando Salvador Moreno se acercó y preguntó si el jefe siempre había sido así. El hombre respondió que por supuesto sí. El jefe siempre se lanzaba a una pelea cada vez que veía una oportunidad, pero Salvador Moreno comentó que su padre siempre decía que la violencia era el último recurso. Uno de los miembros del gremio explicó que, en realidad, solía decir eso al principio, porque pensaba que el ejército intervendría para resolver los conflictos. Pero mucho había cambiado desde entonces. Al ejército, mientras los cazadores hicieran su trabajo y los civiles no pasaran hambre, no le importaban las peleas que ocurrían allá afuera. No iban a perder tiempo tratando de manejar cada pequeño conflicto. Por eso resolver las cosas con violencia se volvió la forma más rápida. Si Yolanda Solís no puede ganar en una pelea, no tiene sentido hablar porque las palabras no cambiarán nada. La regla allí era simple: pegar primero y preguntar después. Salvador Moreno pensaba que los fuertes evitaban pelear en ese lugar, pero comenzó a darse cuenta de que quizás lo estaba entendiendo todo mal. Tal vez alguien podía ser líder siempre y cuando tuviera tanto poder como su padre. Recordó a ese hombre ciego y se preguntó si la venda en los ojos era solo un disfraz para hacerse pasar por alguien más débil. Y justo en ese momento, el hombre en quien pensaba, Julio Suárez, ya se había quitado la venda y activado su aguda vista. Desde lejos, podía ver el cadáver de un gigante, el jefe de nivel 90, que había sido derrotado por Salvador Moreno. Se dio cuenta de que la criatura había sido vencida sin armas, sin explosiones, lo que solo podía significar que la persona que lo había hecho era extremadamente aterradora. Mientras tanto, de vuelta en el edificio que Samuel Moreno acababa de cortar por la mitad, un hombre salió furioso y le preguntó si creía que estaba viviendo en los viejos tiempos. «Estoy vivo», respondió Samuel Moreno con calma, que sabía que las cosas habían cambiado, pero también dijo que los mismos inútiles seguían apareciendo. Comentó que debería haber matado a ese hombre hace mucho tiempo. Sebastián Ureña entonces sugirió que lo rematara ahí mismo, pero Samuel Moreno dijo que por supuesto no podía simplemente ignorar su insolencia. El solo hecho de que casi desenfundara su espada hizo que una energía intensa se esparciera por el lugar. Sebastián Ureña esperaba nervioso algún tipo de señal, quizás un refuerzo. Temblando dijo que Samuel Moreno ni siquiera podría sacar su espada y que más valía que tuviera miedo del rugido del tigre, pero no esperaba que Samuel Moreno realmente lo atacara. Aún así, Sebastián Ureña logró defenderse con el escudo y se dio cuenta de que había caído en una trampa. Fue entonces cuando apareció un hombre nuevo diciéndole a Samuel Moreno que no diera ni un paso más. Era Óscar Uribe, un representante del ejército. Lo acusó de insolente por iniciar una batalla dentro de un refugio, y la audiencia pronto se preguntó si no sería todo parte de un plan del rugido del tigre. Salvador Moreno pronto entendió lo que estaba pasando. Óscar Uribe era el soldado que apoyaba abiertamente al rugido del tigre y esa escena no era una coincidencia, era una trampa. Sintió la presencia de varias personas dentro de ese edificio y se dio cuenta de que todo era para destruir los gremios unidos. Samuel Moreno también entendió que este era el traidor del ejército, alguien que se estaba aliando con el enemigo. Óscar Uribe citó el artículo 15 de la ley sobre la seguridad de los refugios temporales, que prohíbe duelos y batallas, y dijo que los infractores podrían ser castigados con prisión por 15 días, o incluso la pena de muerte. Luego preguntó si Samuel Moreno seguiría las reglas. Samuel Moreno entendió claramente el plan. Lo habían provocado para que perdiera el control, atacara primero, y luego fuera juzgado como criminal. La trampa era sucia y absurda. Pensó que si lo arrestaban podrían hacer desaparecer a su familia junto con su gremio, y si se mantenía fuera del combate, todo lo que había construido podría colapsar. Pero Samuel Moreno se preguntaba por qué el ejército también estaba involucrado en este tipo de juego sucio. Podría ser que hubiera dos fuerzas luchando por el poder dentro del mismo ejército.
No sabía exactamente qué querían, pero estaba seguro de que no podía admitir un crimen que no cometió. Así que Samuel Moreno dijo que había habido un malentendido. Dijo que no estaba en un duelo y que como miembro de los Gremios Unidos no podía ser acusado sin pruebas. Óscar Uribe respondió que esa marca de espada era una prueba clara. Samuel Moreno dijo que era una broma, que solo era un corte hecho para renovar el edificio, no para iniciar un duelo. Óscar Uribe replicó diciendo que él decidía que era prueba o no, y si decía que era prueba, entonces se trataría como tal. Dijo que en el momento en que Samuel Moreno entró allí, ya había perdido. Pronto varias ventanas del edificio se abrieron revelando un ejército entero compuesto por soldados de inteligencia artificial. Eran figuras rígidas sin vida, visualmente extrañas y de apariencia tosca, como si el lugar hubiera sido armado sin cuidado como un decorado mal hecho. Óscar Uribe ordenó a Samuel Moreno que lo siguiera sin resistirse. La gente de los Gremios Unidos comenzó a preocuparse, pidiendo a su maestro que no se dejara llevar, pero Samuel Moreno les dijo a todos que se calmaran, porque Óscar Uribe estaba en la línea de fuego, lo que significaba que los soldados no podían disparar sin golpear al propio oficial. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Óscar Uribe era un asesino de nivel 60 y 3 un oponente rápido y extremadamente difícil de detener. Samuel Moreno pensó que quizás podría usar a Sebastián Ureña como rehén y darle la vuelta a la situación. En el momento en que desenvainó su espada, todos se prepararon. Sebastián Ureña activó su habilidad defensiva jurando que no sería un blanco fácil. Estaba seguro de que con sus técnicas de agente podría detectar cualquier ataque incluso a esa distancia. Creía que su escudo espada, especialmente hecho para bloquear golpes directos, era impenetrable, incluso para guerreros de nivel 69, y que podría resistir ataques de oponentes de nivel 65. Por eso pensaba que Samuel Moreno no sería gran cosa. Sebastián Ureña ordenó a Samuel Moreno que se rindiera de inmediato, pero Óscar Uribe le dijo que se callara y enfatizó que Samuel Moreno solo tenía dos opciones: rendirse ahí o morirían todos. La decisión era suya. Darío, que estaba observando todo, estaba extremadamente preocupado por su jefe, pero se dio cuenta de algo. Recordó la señal cuando Samuel Moreno levantó su espada así, y luego la dejó caer, significaba que era hora de atacar. Entonces, Darío activó su poder discretamente y pensó que los enemigos aún no conocían sus habilidades ocultas. En el momento en que Samuel Moreno dejó caer la espada al suelo, ésta simplemente desapareció, y sin dudarlo, Samuel Moreno se lanzó hacia adelante, pero Sebastián Ureña no parecía preocupado. Estaba seguro de que su escudo detendría el ataque sin dificultad. Cuando Samuel Moreno invocó su espada de nuevo, Sebastián Ureña no mostró el más mínimo signo de miedo. Todavía creía que podría bloquear, cualquier golpe podía bloquearlo, pero fue en ese momento cuando Darío activó su habilidad. Usó su magia para imbuir la espada de Samuel Moreno con piedras, transformando completamente el arma. El impacto fue tan brutal que el escudo de Sebastián Ureña fue destruido, y él recibió un golpe fuerte. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no era una espada, sino un martillo. El golpe fue tan fuerte que lo derribó sin oportunidad de reaccionar. Mientras Samuel Moreno se preparaba para capturar a Sebastián Ureña, Óscar Uribe, que ya había anticipado la intención de Samuel Moreno, se posicionó detrás de él y preparó su golpe mortal para matarlo. Pero Darío actuó rápido y conjuró un muro de piedra en el camino, interrumpiendo el ataque sorpresa. Sebastián Ureña, en pánico, gritó que Samuel Moreno se había vuelto loco y ordenó a todos disparar. El ejército de inteligencia artificial comenzó su ataque inmediatamente, pero Darío protegió a Samuel Moreno con otro muro de piedra deteniendo los disparos. Samuel Moreno se dio cuenta de que todo estaba bien ahora, no había ruta de escape. Avanzó hacia Sebastián Ureña, pero antes de que pudiera alcanzarlo, simplemente desapareció. Óscar Uribe explicó que aunque la prisión de piedra había impedido que Sebastián Ureña usara sus sombras, él había dejado una marca mágica en el escudo destruido. Con esto pudo activar su habilidad de asesino para teletransportarse y salvarlo. Samuel Moreno había perdido a su rehén Óscar Uribe. Dijo que pondría fin a eso ahora. Fue en ese momento que todos quedaron impactados. Incluso los soldados del ejército se detuvieron. Nadie entendía qué estaba pasando, hasta que Óscar Uribe notó la presencia de Salvador Moreno, quien ahora estaba parado justo detrás de ellos. Salvador Moreno, luciendo tranquilo, simplemente preguntó por qué estaban tan sorprendidos. Óscar Uribe, confundido, trató de entender quién era ese chico, si era algún tipo de refuerzo de los Gremios Unidos. Entonces, ¿por qué no había sentido la presencia de un asesino entrenado acercándose? No tenía idea de quién era, pero sabía con certeza que era un enemigo. Óscar Uribe creía que quien atacara primero tendría la ventaja, así que decidió usar su arma secreta. Desató un veneno mortal lo suficientemente poderoso para matar incluso a un jefe de nivel 90, pero cometió un error
El veneno se propagó rápidamente e incluso Sebastián Ureña, que estaba cerca, fue alcanzado. Óscar Uribe también lanzó varias cuchillas a Salvador Moreno. Cuando Samuel Moreno vio esto, se preocupó muchísimo por su hijo. Sebastián Ureña se dio cuenta de que el veneno no haría distinción. Todos allí serían asesinados. Incluidos los mismos soldados del ejército, pensó que al menos Samuel Moreno también sería arrastrado. Pero contrariamente a todas las expectativas, Salvador Moreno se movió a través de la niebla venenosa, como si no le hiciera efecto. En un movimiento rápido jaló a Sebastián Ureña y luego también a Óscar Uribe, ambos al ser agarrados. Pensaron exactamente lo mismo. Ese chico era un monstruo. Estaba firme en la niebla mortal, sosteniendo con la boca las cuchillas que Óscar Uribe había lanzado. Y así termina esta parte de la historia. Si Yolanda Solís quiere saber qué pasará. Cuando Salvador Moreno revele todo su poder, Yolanda Solís ya sabe qué hacer: darle like al video, suscribirse al canal y activar la campana para que Yolanda Solís no se pierda el próximo capítulo de esta historia loca. La batalla apenas comienza y nadie está preparado para lo que viene.